Para calcular la mediana ya sabemos que interesa saber dónde está. Y para saber dónde está, calculamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es, sencillamente, como su nombre lo indica, acumular las frecuencias. Y en nuestro primer renglón tendríamos 3, más 7, 10, más 12, 22, más 9, 31, y 5, 36, y 2, 38. Obviamente, si esta es la frecuencia acumulada, este dato debe ser igual al total de datos. Entonces vamos a buscar en dónde está la mitad de los datos. Sabiendo que son 19 datos, ¿en dónde están esos datos? Están en la tercera fila, porque aquí hasta ahora van 3, van 10 y aquí ya hay 22. Son menos de los 19. Lo cual significa que nuestra mediana está entre 3,0 y 4,5. Vamos a averiguar cuál será ese valor. Sabiendo ya que aquí está la mediana, aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la mediana? La fórmula de la mediana dice que es igual al límite inferior del intervalo en donde está la mediana. Si el intervalo donde está la mediana es este, el límite inferior será 3,0. Entonces aquí tenemos 3,0 más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo donde está la mediana y multiplicado por la amplitud. Entonces aquí nos dará n sobre 2. N es 38, dividido entre 2 nos da 19, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si la mediana está en este, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 10. Sobre la frecuencia del intervalo donde está la mediana, que en este caso es 12. Y multiplicado por la amplitud, que es 1,5. En sus calculadoras, para que ustedes se efectúen correctamente esta expresión, primero se hace la resta y luego indistintamente se divide y se multiplica, o se multiplica y se divide. Pero para hacerlo siempre por orden, es mejor restar aquí, dividir y después multiplicar. Entonces 19 menos 10 da 9. 9 dividido entre 12 y multiplicado por 1,5 da 1,125. Y a eso le sumamos 3,0. Y eso nos daría 4,125. Entonces, ¿cuál es la mediana? 4,125. Entonces ahí tenemos media, moda y mediana. Cuando ya tenemos esos tres datos, ya podemos decir cuál es la asimetría de este conjunto de datos. Para medir cuál es la asimetría, vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacerla acá mismo. Entonces vamos a hacerla y la borramos para continuar después llenando esta información. Pero la asimetría, la mejor manera de reflejarla visualmente es con el polígono de frecuencias. Entonces vamos a hacer un polígono de frecuencias de esta información. Para hacer el polígono de frecuencias, lo que hacemos es que observamos cuál es el dato más grande aquí, que es 12, y ya sabemos que la altura aquí, lo máximo va a llegar a 12. Podemos hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2. En este caso, para hacerlo más rápido, hagámoslo de 2 en 2. ¿Por qué a 12 no? Porque lo máximo que hay de datos acá son 12. Entonces ya sabemos que si este es un polígono de frecuencias, lo que está en este eje son las frecuencias, y aquí está X. Entonces ya sabemos que hasta dónde sube, hasta 12. Entonces vamos a hacerlo de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12.
3, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y en el eje de las X, en este caso en particular comenzamos en 0, o sea que podemos arrancar ahí justo en el punto 0 y vamos a colocar acá a 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 era, ¿no? 6. Pero para el polígono de frecuencias, ¿qué es lo que se pinta? Las marcas de clase, o sea, los puntos intermedios de cada uno de nuestros intervalos. Entonces, la primera marca de clase llega ¿hasta qué altura? Hasta el 3, o sea, hasta aquí. La segunda llega hasta el 7, hasta aquí. El tercero llega hasta el 12, el otro llega hasta el 9, el otro llega hasta el 5 y el último hasta el 2. ¿Qué son esos puntos? Las frecuencias de las marcas de clase. ¿Qué hacemos entonces? Unimos esos puntos. ¿Qué tenemos ahí? El polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias vamos a representar en él nuestras 3 medidas calculadas. ¿Cuál es la más alta de todas? La más alta obviamente es la moda, porque ¿qué es la moda? Lo que más se repite. ¿Y qué es lo que más se repite? El 12, que es ¿en cuál valor? En 3.75. O sea que aquí tenemos 0.75 y aquí tendríamos 3.75. Entonces aquí tenemos la moda, que es igual a 3.75. 3.75 como veíamos aquí. Fíjense que ambas, tanto la media como la mediana, son mayores que la moda. Si la media y la mediana son mayores que la moda, la asimetría en este caso es positiva. Siempre las dos están a la derecha de la moda o las dos están a la izquierda de la moda. Si las dos están a la izquierda, la asimetría es negativa. Pero en este caso, la media es 4.125. Aquí está. Este punto es 4.5, o sea, está un poquito más atrás. Vamos aquí. Aquí estaría la mediana, que es igual a 4.125. Y un poquito más hacia allá está la media, que es igual a 4.22. Siempre que ustedes vayan a encontrar una asimetría, siempre las posiciones son las mismas. Aquí estaría moda, media y, moda, mediana y media. Y si son negativas, igual, moda, mediana y media. O sea, la media es o la más pequeña de las tres o la más grande de las tres. La mediana siempre está en la mitad y la moda siempre es el punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que la asimetría es positiva. ¿Qué significa que la asimetría es positiva? Significa que los datos están recargados un poco hacia el lado mayor, hacia el lado de los grandes números. Cuando los datos están recargados hacia los menores, la asimetría es negativa. Bueno, muy bien. Entonces aquí con esto ya terminamos las preguntas que tenían que ver con las medidas de tendencia central. Ahora vamos a las medidas de posición, que son tercera cuartil, séptimo decil y 93 percentil. ¿Por qué se llaman medidas de posición?
Se llaman medidas de posición porque nos representan en el rango en donde están ubicadas estas tres medidas. La primera, que se refiere a los cuartiles, es cuando yo divido mi rango, que el rango está entre 0 y 9. Yo lo divido en 4 pedazos. En la mitad está Q sub 2, aquí está Q sub 1 y aquí está Q sub 3. En donde aquí tenemos el 25% de los datos, acá tenemos el 50% y hasta el Q sub 3 tenemos el 75% de los datos. Obviamente el Q sub 4 sería el 100% de los datos, que ya sabemos que obviamente es 9, porque sabemos que las 38 personas ven menos de 9 horas de televisión. Por eso es que el Q sub 4 pues nunca se cuenta, porque es el total de los datos. Al igual que la mediana, para calcular tanto los cuartiles como los deciles como los percentiles, siempre respondemos a las mismas preguntas del tiro pasado. O sea, ¿cuántos datos son y en dónde están? Para el caso particular del tercer cuartil, ¿qué hacemos? Entonces, el tercer cuartil representa el 75%. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos datos son? Entonces, ¿cuántos serían el 75% de 38? Entonces, por favor, me ayudan a calcular 38 multiplicado por 0.75 y nos da, ¿cuántos datos? 28.5 datos. Esos son los datos que hay hasta aquí, hasta el tercer cuartil. Hay 28.5 datos. Una vez que sabemos cuántos datos son, la segunda pregunta es, ¿dónde están? Entonces, ¿dónde estaría el 28.5? Otra vez, hacemos uso de la frecuencia acumulada. Aquí no, porque hasta ahora van 3, van 10, van 22. Aquí que van 31, sí. Entonces, en este renglón estaría Q3. O sea, en este renglón está el tercer cuartil. Estaría entre 4.5 horas y 6 horas. ¿Cuál es la tercera parte? Aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el tercer cuartil? La fórmula para el tercer cuartil, y son las mismas casi para todas, dice Q sub K es igual al límite inferior en donde está el tercer cuartil. Bueno, en donde está el cuartil que estamos interesados, en este caso el tercero, más Kn sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo y multiplicado por la amplitud. Vamos a mirar cómo aplica para este caso en particular. Ya sabemos que está en esta clase. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 4.5. Entonces Q sub 3 sería igual a 4.5 más. Como estamos en el tercer cuartil, sería 3 multiplicado por 38 dividido entre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Como estamos en esta, la frecuencia del intervalo anterior es 22. Dividido entre f sub i, que en este caso es 9, y multiplicado por la amplitud, que es 1.5. Entonces Q sub 3 será igual a 4.5 más. Esto nos había dado 28.5. Entonces 28.5 menos 22, 28.5 menos 22, lo dividen entre 9 y lo multiplican por 1.5. ¿Cuánto nos da? 28.5 menos 22 sobre 9 por 1.5. 1.08. El tercer cuartil sería entonces igual a 4.5 más 1.08, que da 5.58. ¿Qué significa ese 5.58? Que el 75% de las personas, o sea 28,5 personas, ven menos
de 5.58 horas de televisión. O lo que es lo mismo, que el resto para llegar a 38, o sea, 9.5 personas ven más de 5.58 horas. Eso es lo que significa el tercer cuartil. Esto es igual a 5.58. Ahora vamos a calcular el séptimo decil. Para calcular el séptimo decil, los deciles, en vez de dividir el rango en 4 pedazos, lo divide en 10 pedazos. O sea que cada uno de ellos, por supuesto, tendrá el 10% de la información. Entonces aquí ya este rango lo dividimos en 5 y 5 10. O sea que aquí está el decil 1, que es el 10%, aquí está el decil 2, que es el 20%, el 30% y así sucesivamente hasta este último, que es el 90%. Al igual que en el caso anterior, el decil 10 pues es el 100%, que sería nuevamente 9. ¿Cuál es el que estamos interesados en calcular? Estamos interesados en calcular el decil 7. Si es el decil 7, estamos interesados en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí, que ¿cuánto habría de ahí hasta ahí? El 70%. Respondemos las mismas 3 preguntas. Primera, ¿cuántos datos son? Entonces, ¿cuántos son el 70% de 38? El 70% de 38 es 26.6. O sea que desde acá hasta este punto hay 26.6 datos. 26,6 datos. ¿Dónde cae? Entonces miramos nuevamente dónde cae, que es nuestra segunda pregunta. ¿Dónde cae el séptimo decil? Aquí no, porque hasta ahora van 3, van 10, van 22. Acá sí van 26. O sea que en este mismo renglón está el séptimo decil. Está entre 4.5 y 6,0. ¿Cuál es la fórmula para los deciles? La fórmula de los deciles es casi la misma de los cuartiles. Es el límite inferior en donde esté ese decil más kn sobre 10. En el otro era kn sobre 4. Este es k, que es el decil que estamos buscando, multiplicado por el total de datos y dividido entre 10. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo donde está el decil y multiplicado por la amplitud. Ya vimos que el decil está en esta que está aquí. ¿Cuál es el límite inferior? 4.5. Más. Estamos calculando el séptimo decil. O sea, 7 por 38 sobre 10, que ya sabemos que nos da 26.6. Menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 22, dividido sobre los datos de este intervalo, que son 9, y multiplicado por 1.5. Entonces el decil 7 será igual a 4.5 más, me ayudan por favor, 26.6 menos 22 sobre 9 y multiplicado por 1.5. ¿Cuánto da? 0.76. 0.76 más 4,5, eso da 5.26, ¿cierto? Entonces miren ustedes que si aquí el final del intervalo es 6, un poquitico más atrás estaría el séptimo decil, que es 5.26. Significa que desde 0 hasta 5.26 está el 70% de los datos, que corresponden a 26,6 personas. 26,6 personas ven menos de 5,56
26 horas de televisión. Muy bien, 5.26. Observen ustedes que el tercer cuartil, ¿cuánto es? El 75%. Y este es el 70%, por eso este es ligeramente inferior a este. Ahora, ¿cuál vamos a calcular? El 93 percentil. O sea, ¿cuál es el 93% de la información? Para el percentil, lo que hacemos es que dividimos el rango ¿en cuánto? En 100 pedazos. Por eso se llama percentil, porque es desde el 1 hasta el 100%, en 100 pedacitos. O sea que el 93 percentil, ¿qué será? El dato que me recoge al 93% de las personas. Respondemos las mismas tres preguntas. Primero, ¿cuántos son? Entonces, ¿cuánto será el 93% de 38? O sea que hasta por aquí más o menos que está el 93%. Hay 20, ¿qué me dijiste? 35.34. Entonces, ¿cuántos son? 35.34. Ahora, ¿en dónde está? Entonces, ¿dónde estaría? ¿Estaría aquí? No. Aquí sí, porque ya aquí hay menos de 35.34. Entonces, aquí está el percentil 93. ¿En dónde está? Pero la segunda pregunta está en el 1, 2, 3, 4, en el quinto, en la quinta clase. Y el tercer paso es aplicar la fórmula. La fórmula, como ustedes podrán intuirlo, PK es igual al límite inferior en donde está el percentil, más KN sobre 100. En este caso sería 93 por 38 sobre 100, pues me da el 93%. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia de ese intervalo y multiplicada por la amplitud. Como ustedes se pueden dar cuenta, los cuartiles, deciles y percentiles todos tienen la misma estructura y la misma lógica. ¿Cuál sería el límite inferior en donde está ese percentil? Sería 6. Más, esto nos da 35.34 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 31, sobre la frecuencia de ese intervalo, que para este caso son 5, y multiplicado por 1.5. Entonces esto sería igual a ¿qué? ¿Me ayudan, por favor? 35.34 menos 31 dividido en 5 y multiplicado por 1.5. Entonces 6 más 1.302, eso nos da 7.302. 7.302. ¿Qué significa eso? Que la 93% de las personas, o sea, 35.34 personas ven menos de 7 horas, de 7.3 horas de televisión. O lo que es lo mismo, 3 y pico de personas ven más de 7 horas. Ahí tenemos ya las medidas de dispersión, perdón, de posición. Observen que para las medidas de posición lo único que utilizamos fue que la frecuencia acumulada y los intervalos. No tuvimos que hacer ningún cálculo adicional. Solamente fue buscar en dónde está, buscar cuántos son, en dónde está y aplicar la fórmula. ¿Cuántos son? ¿En dónde están? Y aplicar la fórmula. ¿Ok? Ahí tenemos todas las medidas de posición. De una vez, no podemos decirlo de homogéneo. Vamos a calcular ahora las medidas de dispersión. Borramos esto aquí.
vamos a calcular las medidas de dispersión. Entonces, la primera medida de dispersión que vamos a calcular es la desviación media. ¿En qué consiste la desviación media? Vamos a medir qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Recuerden ustedes por el ejercicio que hicimos la vez anterior que de los dos personajes que estaban haciendo el mismo ejercicio, ¿cuál era el que tenía los datos más concentrados? El que tenía una dispersión media menor. O sea, mientras menores sean estos datos, los datos están más juntos. Y mientras mayores sean, los datos están más dispersos. Entonces vamos a calcular cuál es el primero, que es la desviación media. La desviación media tiene la siguiente fórmula. Es una sumatoria. ¿Qué es lo que estamos sumando? El producto de la frecuencia por el valor absoluto de cada marca de clase menos la media. Y lo dividimos por el total de datos. Acuérdense ustedes que la fórmula de la desviación media para datos agrupados como estos y la fórmula de la desviación media para datos sueltos es la misma, la única diferencia es que esta tiene la frecuencia y la otra no tiene frecuencia, pero es lo mismo. Hay algunos autores, algunas personas que trabajan estas fórmulas dividiendo no por n sino por n-1 y utilizan el n y el n-1 dependiendo si la muestra es si es una muestra o si es toda la población. Para el caso particular, nosotros estamos solamente trabajando con n. Cuando ustedes trabajan en Excel siempre las fórmulas tienen la p de población o la m de muestra. Si es con muestra, es con n, y si es con muestra, es con n-1, y si es con población, es con n. Nosotros estamos asumiendo que todas son con n para no enredarnos y ponernos a manejar diferentes fórmulas. Pero la estructura es muy similar, solo que la otra pues le ponen un valor menor al denominador. Entonces la desviación media es esta fórmula. La F ya la tenemos, sí, porque es la frecuencia. Tenemos la media, sí, porque nos dio 4.22. Tenemos n y tenemos la marca de clase. Solo tenemos que aplicar la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es el valor absoluto. Entonces colocamos aquí nuestra primera columna, que sería el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Entonces vamos a empezar a calcular ese valor. Para el primero sería 0.75 menos 4.22. 0.75 que es la marca de clase menos 4.22 que es la media. ¿Cuánto da eso? ¿Menos qué? 3.47. Entonces da menos 3.47. Como es valor absoluto, siempre se coloca el valor positivo. Eso es lo que significa valor absoluto. Que aquí colocamos 3.47, aunque la operación nos da negativo, el valor absoluto lo vuelve positivo. En la segunda, 2.25 menos 4.22. También da negativo, pero en valor absoluto da 1.97. 3.75 menos 4.22. 0.47. Ahora que yo casi que cojo aquí es bueno que ustedes siempre tengan presente cuál es la columna, porque en los parciales hay veces que empiezan y se equivocan de la que están restando o dividiendo. Estamos trabajando con la marca de clase. 5.22 menos 4, 5.25 menos 4.22. 1.03. 6.75 menos 4.22. 2.53. Y finalmente 8.25 menos 4.22. 4.03. Hasta ahora tenemos x menos la media en valor absoluto, pero la fórmula dice que hay que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces esta columna la multiplicamos por
la frecuencia. Y aquí colocaríamos que aquí está f multiplicado por x menos la media, f multiplicado por el valor absoluto de x menos la media, que es esta columna que acabamos de calcular multiplicada por la frecuencia. Entonces 347 multiplicado por 3, 10.41. 1.97 por 7, 13.79. 0.47 multiplicado por 12, 5.64. 1.03 multiplicado por 9, 9.27. 2.53 por 5, 12.65. y finalmente 4.03 por 2. 8.06. Bueno, ya tenemos entonces f por el valor absoluto de x menos la media, pero la fórmula me dice que es la sumatoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Sumarlos. Entonces, ¿cuánto me da? 10.41 más 13.79 más 5.64 más 9.27 más 12.65 más 8.06. 59.82. Bueno, ¿cuánto sería la desviación media? Sería 59.82 dividido entre el total de datos, que son 38, y eso me da 1.57. entonces nuestra desviación media es 1.57. Ya tenemos tres, una de las tres que tenemos que calcular aquí. Eso ahí les queda la grabación. El siguiente que tenemos que calcular es la varianza. La varianza se llama o se representa como s cuadrado, y normalmente se representa como s cuadrado porque la varianza es esta misma columna que está aquí, pero elevada al cuadrado. Por esa razón es que si vamos a calcular la varianza tenemos dos fórmulas para hacerlo. Una es que la varianza es igual a la sumatoria de f por x menos la media al cuadrado sobre n. Si nosotros tenemos ya x menos la media, pues es muy fácil que utilicemos esta columna porque la elevamos al cuadrado. Pero también la misma varianza se puede calcular como la sumatoria de fx al cuadrado sobre n menos la media elevada al cuadrado. Si estamos trabajando con datos sueltos, de pronto, y no nos están pidiendo la desviación media sino solo la varianza, de pronto esta fórmula